Bueno, buenas noches. Yo soy Bettina Hayat, soy parte del equipo de Tocaltía. Algunos de ustedes saben que hemos estado dando pláticas, tenemos un ciclo de conferencias, ya dimos dos, el miércoles y jueves la semana pasada, hoy empiezo yo y tenemos martes, miércoles, jueves y viernes. Al ratito en el chat les vamos a postear los nombres de las siguientes conferencias, todas están relacionadas con temas emocionales, con relación a la crisis que estamos viviendo y soluciones, digamos, desde diferentes perspectivas, ¿no? En las relaciones, con uno mismo. Entonces, pues más adelante les vamos a copiar los nombres de las siguientes pláticas. Y hoy el tema se llama Caja de Herramientas para la crisis del coronavirus. Caja de herramientas, yo lo planteé como cómo podemos construir con herramientas internas resiliencia y fuerza para salir adelante con la crisis que estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué se necesita esa caja de herramientas? Esta caja de herramientas se necesita porque lo que estamos viviendo es completamente distinto de lo que se ha vivido en otros momentos de la humanidad. Crisis han habido, pero no igual que esa. ¿Y por qué? Les voy a dar un pequeño resumen de las cosas que son distintas en esa crisis. Primero, es una crisis globalizada. El mundo entero lo está viviendo. Lo estoy viviendo acá, ustedes lo están viendo en su casa, en su ciudad, en su colonia, en el país, en el continente y en el mundo, ¿no? Entonces, no es tampoco una situación en donde ok, aquí las cosas están mal, me voy a otro lugar, no hay a dónde ir, ¿no? Gracias. Entonces decía yo que está globalizada la crisis, ¿no? Y al estar, a pasarle a todo mundo, no es suficiente con que yo me cuide, necesito que el otro también se cuide para que estas personas no me contagien a mí y yo no los contagie a ellos. Entonces, es un tema de globalización, es un tema en donde en esa crisis en especial los medios de comunicación, todo lo que es Internet, está teniendo un papel muy relevante. Hoy podemos sanar a través de la red, como ustedes están por acá, podemos comunicarnos, podemos informar, entonces las redes tienen un lugar muy importante y lo vamos a ver que tiene sus ventajas y sus desventajas de esto. Otro factor de esta crisis que no había en otras es el tema de la cuarentena, aunque en otras crisis y otros virus había cierto confinamiento, esto es un confinamiento ad eternum, no sabemos cuándo va a acabar, entonces eso lleva a un factor de incertidumbre importante porque, digamos, hay un terremoto, sucede, acaba y bueno, vemos qué hacemos. Claro, puede volver a suceder, pero no es una situación continua de crisis. Y ahorita estamos viviendo una situación continua de crisis. Luego, la otra característica es la desconexión física. Sobre todo para las personas que están acostumbradas a abrazarse, a estar cerca físicamente de sus seres queridos, pues como hemos visto, nos hemos tenido que separar de los padres, de los padres que ya son mayores, de los hijos nietos. Entonces hay una desconexión física y una pérdida de la corporalidad. Y eso, bueno, sí es cierto, no podemos a través de los abrazos, los besos, el olor, la presencia, pero sí podemos con la escucha y con los ojos, ¿no? Que, bueno, algo es algo. Por último, es una multicrisis. Una multicrisis quiere decir no es solamente un evento aislado, un problema de salud que vamos a resolver, sino que es un problema de salud que lleva a un problema económico, que lleva después a un problema de salud mental. Nosotros donde nos vamos a enfocar es en el tema de la salud mental, que justamente la mayoría de las personas nos dicen y en la televisión y todo, cómo cuidar, cómo lavarnos las manos, cómo cuidar nuestro cuerpo, pero no nos dicen cómo cuidar nuestras emociones, cómo cuidar nuestro espíritu, lo que nos pasa por adentro, ¿no? Y es algo que no es digamos, tan fácil de entender y fácil de resolver. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Eh, Frente a esta nueva situación que estamos viviendo, tenemos que tener nuevas formas de solucionarlas, porque como les dije, es una crisis que nunca había pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reinventarnos como personas para ver cómo podemos lidiar con esa nueva situación. Entonces,
tenemos que encontrar una forma de actuar en el hoy que sea distinta de lo que yo era y distinta de lo que voy a hacer. Tengo que enfocarme en el aquí. No puedo estar pensando qué pasaba antes. Antes yo sí podía. El antes quedó atrás. Ahora estamos en el ahora y tenemos que enfocarnos en ese momento presente. Porque el después tampoco sabemos, el después es incierto y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, nuestra energía tiene que estar acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Los estudios demuestran que las personas, todos los seres humanos, necesitamos 5 tipos de conexiones en la vida para estar bien, para estar en equilibrio. Esos 5 tipos de conexiones son la conexión conmigo mismo, mi alma, mi forma de ser, lo que me es importante, la conexión con mi cuerpo, la conexión con mis familiares y mi gente querida, la conexión con el resto del mundo y la conexión con lo demás. Otras cosas, la religión, la fe, otras cosas. Entonces, si perdemos una de esas, si no tenemos por lo menos 3 de estas 5 conexiones, eso puede provocar que tengamos problemas, porque nos desconectamos de nosotros, nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nuestra familia, ya está. O sea, el problema, que ya es un problema de restricción, de no salir, de no hacer lo que queremos hacer y de no podernos conectar con tener gente cercana a nuestro alrededor, se vuelve una situación mucho más agravada cuando además de las restricciones, perdemos conexión con esas áreas que yo les mencionaba. Entonces, la plática de hoy, lo que vamos a hablar es cómo mantener por lo menos 3 de estas 5 conexiones, mantenerlas sanas, mantenerlas en equilibrio para poder sobrevivir a este medio tiempo que vamos a pasar, porque lo que sucedió en el momento en que nos dijeron, no puedes salir de casa, no puedes seguir trabajando en lo que trabajabas o de la forma como trabajabas, es una disrupción en nuestra rutina, es como un golpe que recibimos. Para que este golpe no se transforme más adelante, conforme pase el tiempo, en una situación traumática, y traumática me refiero a problemas de estrés postraumático que pueden ser mucho más difícil de lidiar. Para que no lleguemos a este estrés postraumático, tenemos que trabajar en este intermedio entre que sucedió la restricción para no llegar al trauma o a la disrupción o a una disrupción mucho más difícil de después corregirla. Entonces, ¿qué se recomienda para que esto suceda? Para estar en conexión conmigo mismo, es bien importante aceptar los sentimientos que yo estoy viviendo en este momento. Si siento, y es normal que todos sintamos tristeza, frustración, algunos culpa porque me está yendo bien a mí o a mis familiares, que no puedo ir a ver a un familiar enfermo. Hay mucho de culpa porque no podemos lidiar con las personas de la misma forma como lidiábamos en otras situaciones. Entonces, puede haber desesperanza, puede haber incertidumbre, falta de control, impaciencia, enojo, tristeza. Todos los sentimientos que acabo de mencionar son sentimientos normales. Y lo que no podemos hacer es, debemos dejar que la emoción sea, no podemos pretender ahogarla, pretender que la emoción no exista, porque la emoción existe. Pero ¿qué hacemos con ella? Ahí es el tema. Muchas veces no estamos familiarizados con situaciones de una presión fuerte o un estrés de este tipo, y entonces más o menos podemos lidiar con este estrés, pero en este caso el estrés puede ser extremo. Entonces, reconocerlo es importante y cómo trabajarlo. Es bien importante encontrar la forma de encaminar los sentimientos, de procesarlos y no, digamos, reprimirlos o procesar los sentimientos con un enojo desbordado que puede ser en contra mío o en contra de las personas que están afuera. En contra mío puede ser no como bien, o como mucho o no como nada, o no duermo, o me quedo muy ansioso viendo noticias todo el día. Eso es una forma desbordada de resolver el sentimiento o agrediendo a otras personas, enojándome con otras personas. Entonces la pregunta mucho es, bueno, ¿qué hago? ¿No? Siento todo eso, ¿qué hago con esto? Entonces lo primero es reconocer.
no la estoy pasando bien, eso, y tener como la antena bien prendida, eso me está pasando, tengo este sentimiento, ¿cómo lo voy a procesar? Hay muchísimas formas de procesar de forma sana los sentimientos, porque no está mal sentir enojo o culpa o lo que sea, eso no está mal, lo que sí llega a estar mal es cómo lo procesamos. Hay muchísimas formas y eso lo vamos a ver más adelante, pero sí quería hablar de cómo los sentimientos son los primeros afectados en una situación porque se desbordan. Entonces, una de las propuestas que yo quiero traer es cómo desarrollar capacidades internas que a lo mejor ni sabíamos que las teníamos porque no las usábamos en otros momentos, no las necesitábamos. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es desarrollar una serie de cosas que nos van a servir para lidiar con toda esa situación. Lo primero es la paciencia, ¿no? Muchos, digamos, en la vida que llevamos hoy en día, estamos acostumbrados que las cosas se resuelven de inmediato. Y aquí no sabemos, puede durar un mes, puede durar, no sé, 2, 3 meses. Mismo las personas que son muy expertas no están sabiendo responder cuánto tiempo va a durar. Entonces, la paciencia es bien importante y la calma, ¿no? Vamos dando un paso a la vez y un paso a la vez es un día a la vez. Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a programarme día con día? También dentro de este bloque está lo que es la aceptación. Al principio, muchos pensaban, no, no va a pasar, o no me va a pasar a mí, o no va a ser tan difícil. En realidad, sí, hay una situación, hay una crisis, hay que aceptarla y la aceptación es importante porque si nos debatimos y queremos regresar a un estatus inicial o anterior, esto nos quita energía porque no es posible. No puedo mantener el estatus que yo tenía hace un mes, ni económico, ni de ocupación, ni del día a día. Tengo que aceptar que las cosas han cambiado. Y luego viene lo que se llama la tolerancia, desarrollar la capacidad de aceptar la frustración, aceptar que no puedo salir a la calle o que si puedo de tal forma, o aceptar lo que está ahí. Eso es lo que está ahí y tenemos que aceptarlo. Después, hay temas muy importantes que son sanadores per se, que es el tema del desarrollo de la bondad, la empatía y la comprensión. Está demostrado que las personas que logran establecer empatía con otros, entender lo que les está pasando y desarrollan la compasión y la ayuda, eso nos ayuda a sentirnos bien y eso ayuda al entorno y eso crea círculos virtuosos a nuestro alrededor. Y son cosas que a lo mejor en el día a día no lo necesitábamos en tiempos normales, pero ahora sí, preguntarle al policía cómo se siente o preguntarle a personas que a lo mejor nunca nos percatábamos que necesitaban la ayuda y de hecho lo hemos visto en todos los trabajos, hemos tenido que ser solidarios entre todos para poder sobrevivir todos lo mejor posible, ¿no? Entonces, desarrollar estas capacidades. Paz interior es otro tema importantísimo que el mundo afuera está caótico. Tengo que ver cómo voy a tener mi paz. Eso es un modelo que cada quien tiene que desarrollar por sí. Para uno será respirar, para otro será rezar, para otro será escuchar música, para otro será bailar, cada quien tiene una forma de encontrar su equilibrio y su paz. Claro, yo puedo darles muchas opciones y más adelante, si nos da tiempo, doy todos esos tips, pero creo que el autoconocimiento es el que nos puede llevar a encontrar esa paz. ¿Qué me da paz? Leer o escuchar música. Eso es una cuestión que yo ya les dejo a ustedes como tarea. Eh, Otras de las, bueno, herramientas importantísimas a desarrollar es la capacidad de adaptación y la flexibilidad. La capacidad de adaptación se ha demostrado que es a lo largo de la vida una de las herramientas más importantes para tener bienestar al final de la vida. Se ha hecho muchos estudios con relación a eso. Y las personas que se aferran al status quo, a su zona de confort y que no se pueden adaptar a lo que está sucediendo, son las personas que acaban teniendo más sufrimiento a largo plazo porque no, en sufrimiento me refiero que pueden entrar en depresión, ansiedad o mismo problemas físicos. Y pues de la mano va lo que es la flexibilidad, tener flexibilidad. A lo mejor no es lo que yo quería, pero me adapto a lo que el mundo me está dictando y voy encontrando la mejor forma de estar en él.
les mencioné un poco eso de la espiritualidad, que para encontrar la paz, pues ahí cada quien también, ¿no? Podría ser personas que con la meditación la encuentran o con la religión. Y yo no estaría peleada con nada, pero creo que las personas que están esperando que Dios lo resuelva, creo que esto no va por ahí. Está muy bien si tienes fe y eso te ayuda a estar en calma y en paz, pero no esperar que Dios te lo resuelva. Es un trabajo que tengo que hacer junto con Dios. Yo tengo que hacer lo mío, yo tengo que encontrar mi paz interior. Eh, Autocontrol, ¿no? Autocontrol es una de las cosas que en todo momento es importante en la vida normal que tenemos, pero en ese momento es más importante todavía porque si yo no tengo autocontrol, estoy afectando a otras personas a mi alrededor. Entonces, todo lo que es sentir algo que me está rebasando, poder pensar qué hago con esto y luego actuar, es una herramienta importantísima de desarrollar, ¿sí? Eh, Ahora, creatividad, esa es otra de las cosas. No funcionó opción A, opción B, o no es mi opción que yo tenía, pues tengo que encontrar la forma de salir con una opción B. Esperanza. Parecería que pues suena un poco como a lo mejor cursi decirlo, pero sí la gente que logra fomentar la autoesperanza de creer que va a salir de la problemática y que siempre va a encontrar los recursos para hacerlo, son las personas que más probabilidad tienen de salir de esta situación. Porque es tan imprescindible el sentido de esperanza a la vida como el oxígeno a los pulmones. Es algo que nos ayuda a tener energía. Otra parte importante es la libertad interior, que es decir, las cosas afuera pueden estar tremendamente negras, oscuras, pero yo tengo la libertad interna de decidir cómo lo voy a ver. Lo puedo ver como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Esa parte de elegir cuál va a ser mi actitud personal frente a la adversidad. Y eso es algo que solo yo puedo hacer. Yo puedo escoger cómo me voy a comportar frente a esa situación de crisis. Y bueno, esto, tanto lo que es la esperanza y la libertad interior, nos llevan a lo que es el punto central de esta plática, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resistir a la adversidad y de crear instrumentos internos para resistir a eso y crecer, aprender de esta dificultad y crecer frente a eso, ¿no? Entonces, esa crisis lo que nos está trayendo es un desafío de decir, ¿qué puedo aprender de mí y cómo puedo crecer yo misma con esto que me está pasando? Eh, para poder lograrlo, yo tengo que salir de mi zona de confort. Lo que me era cómodo hace un mes ya no va a poder ser y entonces tengo que salir de eso y entrar a una zona de incomodidad en donde yo aprenda a vivir con esto, ¿no? Que es la adaptabilidad que yo les decía. Otro punto importantísimo, y con eso ya cierro las herramientas fundamentales que necesitamos, es el tema del autoconsuelo. ¿A qué me refiero con autoconsuelo? No es autocompasión. Estamos tal vez acostumbrados a estar mal y esperar y estar un poco pobre de mí, lo que me está pasando y quién me va a ayudar y yo me siento muy mal. Y esto no nos ayuda porque nos coloca en un lugar de víctima. Lo que se recomienda, lo que debemos de aprender a desarrollar es el autoconsuelo. El autoconsuelo es la forma que yo encuentro de consolarme a mí mismo y decir, yo puedo, yo voy a salir y yo me ayudo, yo me consuelo, yo me apapacho para salir de este problema. Porque también es cierto que si yo no tengo esa contención conmigo mismo, ¿cómo puedo pretender que el que está a mi lado, que está pasando por lo mismo, me pueda consolar y me pueda contener? Todo mundo, es una crisis donde todo mundo está viviendo una pérdida distinta. Entonces, no puedo esperar que otros, hoy me decían, es que, bueno, una persona de mi familia no está entendiendo mi situación, no está, es muy cierto eso. Y me decían también otros de que maestras, por ejemplo, que la semana pasada cuando estaban las clases, hace 2 semanas, mandaban muchas tareas,
tenemos que entender que esta maestra también está encerrada en su casa, también tiene a sus hijos ahí, también tiene que cocinar o tiene que atender otras personas. No está en su lugar óptimo. Entonces, no puedo esperar del otro este consuelo, no puedo esperar del otro esta contención, la tengo que encontrar yo. Entonces, es como que un trabajo muy fuerte con nosotros mismos. Bueno, hasta aquí es como una parte y quería preguntar si tienen alguna pregunta. Y Liz, ¿hay alguna pregunta o me sigo? No, Betina, en el chat no hay ninguna pregunta. Ok, bueno, si alguien quisiera hacer una pregunta, también hay una forma de levantar la mano ahí mismo en el chat, se pueden, y Liz les da la palabra. Bueno, entonces vamos bien. Así como yo les decía, todo lo que me puede servir, todas mis herramientas que me pueden servir para fortalecerme emocionalmente, hay cosas que no me sirven. Obviamente por oposición no me sirve la desesperanza, no me sirve la negatividad, eso no va a funcionar, no va a estar bien, no me sirve la autocompasión, como yo les decía, desánimo, egoísmo, una parte alarmista de empezar a pensar en lo peor, no me sirve. Tengo que vivir el día a día y ver cómo lo resuelvo hoy. No me sirve tampoco negar que no está pasando. O sea, al principio muchos estábamos en ese momento de negación. No sirve. No me sirve la rigidez, obvio, en oposición a lo que era la flexibilidad que yo les decía y la posibilidad de adaptarse y la resistencia al cambio. Obviamente son cosas que no me sirven. Ahora, bueno, todo eso es muy teórico, ¿no? Vamos a pasar ahorita a una parte más práctica, como tips más prácticos que puedo hacer en términos prácticos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda y la Organización Mundial de la Salud es parte de lo que recomiendan, es lo que ustedes ya han, todos seguro, ya han escuchado hasta el cansancio, que es el tema de tener una rutina diaria, porque el despertarse en la mañana y estar echado en la cama todo el día, primero no estamos cultivando el cuerpo necesita movimiento, luego necesitamos metas, necesitamos saber a dónde vamos, qué vamos a hacer. Bueno, si necesitamos descansar un día está bien, pero aquí son muchos días y no podemos dejar las cosas al aventón, porque la cama se queda tirada, la ropa se queda tirada, la comida sin hacer, y eso se hace una bolita de nieve que va creciendo, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Esas fueron las primeras recomendaciones que se hicieron desde que empezó la pandemia. Dormir las horas necesarias. Eso es importantísimo. Bueno, obvio, todo el tiempo tenemos que dormir esas horas. Se recomienda entre 6 y 8 horas. Hay gente que puede dormir un poco menos o gente que necesita un poco más, pero más o menos es el promedio. Yo sí les recomiendo que sea dormir estas horas, no menos ni más, pero tratar de tener también horas fijas, porque los jóvenes sobre todo se quedan hasta las 3, 4 de la mañana, se paran a las 12. Está bien en vacaciones, pero eso no son vacaciones, también no los han repetido hasta el cansancio. Necesitamos tener disciplina para salir de esta crisis. Entonces, horas fijas también para dormir. Mantener todo nuestro espacio ordenado y limpio, la higiene personal, son cosas básicas, pero son cosas importantes que se ha visto que es lo que ayuda a las personas a pasar de una situación que pudiera volverse problemática a estar sanos emocionalmente, ¿no? Mantenerse ocupados. El ser humano tiene varias áreas que necesitan estar ocupadas en la cabeza. Es el área intelectual. Yo sé que muchas personas están perdiendo su trabajo o disminuyendo su trabajo, pero hay cosas que podemos preparar para después. A lo mejor nos podemos capacitar en algo que no tuvimos tiempo. Bueno, de hecho, el Zoom creo que tuvo un repunte enorme entre las personas porque pues es una de las formas que tenemos de comunicarnos y empezar a entender mejor estas herramientas o lo que sea que podamos aprender si no podemos ejercer nuestras actividades intelectuales. Desde luego también las actividades espirituales, no perder actividades espirituales, físicas, eso me refiero a mantenernos ocupados. Bien importante también, cuando decía yo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, es mirar lo que sí tenemos, porque si perdimos el trabajo o si tenemos menos trabajo o si tenemos
más ruido en la casa, pero ¿qué sí tenemos? A lo mejor tenemos más posibilidades de convivir con nuestra familia, más posibilidades de aprender a hacer rompecabezas juntos, inventar cosas que no habíamos pensado antes, ser creativos. Entonces, sí hay un reto en todo eso. Entonces, sí tenemos que ver lo que sí tenemos y no solo lo que nos falta, ¿no? Bueno, otra de las cosas, la conexión sana con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con nuestras familias, lo que ya hablábamos de las redes. Mañana o pasado, creo, hay lo va a dar Lucero, la plática sobre redes, cómo mantener nuestras redes activas. Tener metas y prioridades, que ya lo hablamos, y vivir un día a la vez, que también ya lo hablamos. Algo que es muy importante entender es que si hoy nos logramos mantener bien, si hoy estamos bien, es más probable que lleguemos al final de este camino más sólidos para poder enfrentar la crisis de una mejor manera. Si nos debilitamos en el camino, si nos decaímos, obviamente cuando lleguemos al final vamos a llegar también a una situación mucho más compleja que va a necesitar nuestra energía. Pero si ya estamos abajo, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, continúo. hay una pregunta, Betina. ¿Te la digo de una vez o cuando Sí, tú...? sí, por favor, sí. Ok. Hice una rutina, bueno, es de Mari Silva y dice, hice una rutina diaria, pero han sido tantos días y los que faltan que las actividades que se pueden hacer son las mismas. ¿Qué recomendación tienes cuando la rutina que armamos se acaba? Bueno, Mariola, gracias por la pregunta. Creo que ahí es donde tenemos que desarrollar nuestra capacidad de inventar y de ser creativos. Creo, mira, hay un sinfín de cosas que no hemos explorado, creo yo. Y yo ayer, por ejemplo, me puse a hacer una manualidad, algo que en mi vida he hecho y no sé hacer. Pero bueno, lanzaron un concurso y dijeron que decoráramos unas cajas. Y decoré una caja que dice, se llama caja de sentimientos, para que los niños vayan poniendo sus sentimientos, para que puedan expresarlos, ¿no? Pues me salió. No es de que yo sea una persona de manualidades, pero aprendí algo que no pensé que lo podría hacer y lo hice, ¿no? Entonces yo creo que sí nos tenemos que extrapolar en lo que creíamos de nosotros mismos. Quizá creíamos que nosotros, hasta aquí llegué, yo soy nutriólogo o soy a lo mejor secretaria o lo que sea que soy, pero esa crisis nos da la posibilidad de explorar nuevas cosas, ¿no? Buscar. Justamente ese es el reto, encontrar en qué. Y sí, las redes tienen muchísimas posibilidades, a veces intercambiar ideas con otros amigos para poder enriquecer nuestras capacidades. Bueno, entonces en esa línea de qué nos sirven en consejos prácticos, hablaremos ahorita de cosas que no nos sirven, que nos debilitan, que nos quitan energía. Creo que al principio a todos nos pasó, veíamos noticias muchísimo, 5 veces la misma cosa, cuántos muertos, cuántos eso, dónde ya está. No, los expertos recomiendan de 7 a 9 minutos diarios, nada más, nada más. Y yo diría que también todos los aparatos electrónicos de los niños, Nintendo y todo eso que los niños tienen que estar normados, igual que antes. Será media hora al día, pero no más, o 1 hora a lo mucho, porque necesitamos hacer otras actividades también. Otra de las cosas que es bien importante tener muy claro es de que antes de esta pandemia, muchos de nosotros o algunos de nosotros ya estábamos pasando por situaciones difíciles o mismo durante la pandemia suceden situaciones, pérdidas, no solamente debido al COVID, hay personas que fallecen porque tienen que fallecer y entonces nuestra energía no está para poder trabajar los duelos como los trabajábamos antes de esta situación. Y tenemos que usar nuestra energía para sobrevivir. Suena muy feo y no quiere decir que reprimamos nuestra tristeza. La tristeza es válida por lo que perdimos, pero necesitamos entender que tenemos que separar
dar un poco de energía a eso, pero no toda nuestra energía, porque nos tenemos que levantar y tenemos que seguir adelante, porque la crisis nos lo requiere. Tenemos que tener una fortaleza para salir adelante, ¿no? Si quieren cualquier cosa me preguntan y lo profundizamos más. Bien importante el punto de las drogas que voy a tocar. Drogas, alcohol, cualquier sustancia. Sí, claro que antes, obviamente, para salud mental no se recomienda el exceso en ningún caso. Aquí menos. ¿Y por qué? ¿Por qué las drogas y el alcohol en exceso y cualquier sustancia en exceso pueden ser nocivos? Porque provocan una falta de control. Cuando yo tomo un desinhibidor, si yo tengo cosas reprimidas dentro de mí, enojo, tristeza o lo que sea, lo primero que voy a hacer, si estoy desinhibido, es soltarlo. Y lo puedo soltar en contra de personas que no tienen nada que ver con eso, o puedo hacerme daño a mí mismo. Entonces las drogas en este momento, nunca, ¿no? En realidad no es algo que se recomienda en exceso nunca, pero aquí menos. Y otra parte es que como yo estoy tenso o estoy nervioso, estoy con mucha carga, claro, tomo algo para relajarme, pues ya me sentí mejor, voy a tomar más y voy a tomar más y eso esto puede llevar a adicción con más facilidad. Entonces, en momentos de vulnerabilidad, las drogas y cualquier estupefaciente no son recomendados. Tener muy claro esto. Hay una pregunta, Betina. Sí, gracias. A ver, es de María Elena Morera y ¿qué recomiendas para personas muy mayores para evitar entren en depresión? Y Male Hardy hizo aquí un comentario sobre esa pregunta. Ella puso, se le ocurre leer, tomar cursos en línea, periódicos, escuchar podcasts y recursos como que te dan las herramientas. Para mí ha sido aceptar que tengo miedo y trabajar en mi valentía y hacer cosas con una intención. Es importante. Gracias, Male. Sí, pues lo contestó. O sea, la pregunta era qué se recomienda para personas de mayor edad, ¿no? Obviamente son personas más vulnerables porque no tienen una capacidad tan fácil de adaptación. Entonces, creo que también un acercamiento cariñoso con estas personas, amoroso, de mucha contención emocional. Me dirán, es que yo no puedo ir a su casa, no los puedo abrazar, pero puedo hablar por teléfono, puedo cantarles una canción por teléfono, puedo contarle qué hice durante mi día, puedo mostrarle mi afecto y eso es una forma de apapachar y acompañar. Acuérdense, tenemos que adaptarnos y adaptarlos a ellos también a esa situación. Tenemos que encontrar otras formas de tener presencia con ellos. Bien, entonces sigo con esto del consumismo desenfrenado, que, bueno, hablábamos de las adicciones, ya para poder terminar, porque se supone que son, bueno, no vamos a pasar de la hora. Evitar las confrontaciones. Eso es muy importante porque, claro, las confrontaciones son inevitables porque estamos en una casa, tenemos diferentes opiniones y es normal y natural que haya diferencias, pero tenemos que ahí sí utilizar todos nuestros recursos para encontrar una forma de resolver estas diferencias de forma lo más amoroso posible, sin entrar en confrontaciones. Las confrontaciones en ese momento nos desgastan, nos quitan energía. O sea, en ningún momento ataques y agresiones están recomendados, pero aquí con menos todavía razón, porque tenemos que usar nuestra energía para la sobrevivencia y para nuestro bienestar. Entonces, yo lo que recomiendo es ordenar mis ideas y encontrar momentos para hacer estas discusiones, esas diferencias y encontrar soluciones, la mejor solución posible. Creo que aquí tenemos que entender una cosa, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, las personas muy perfeccionistas en este momento están sufriendo. ¿Por qué? Porque quisieran que las cosas se resolvieran de la mejor manera posible y eso no está siendo posible. Se están resolviendo, o sea, quieren que se resuelva de forma ideal. Lo estamos tratando de resolver de la mejor manera posible. Y aquí opera mucho lo ideal es enemigo de lo bueno. Hagamos lo que podamos, no podemos hacer lo ideal. Entonces, por eso también las discusiones hay que soltar,
pues ya hay cosas que se van a resolver y cosas que no se van a resolver y que serán para después. Hay que resolver lo básico, lo esencial, lo que nos da vida. Ya hablé un poco eso de utilizar la tecnología en exceso con los niños, que no sea más de un cierto tiempo recomendado, pero también las tecnologías para nosotros. Ya el exceso de memes, el exceso de recados, sean selectivos y no se metan a todo. Creo que también hay que buscar cuáles chats me meto y cuáles no. Hay unos que son muy alarmistas, mejor no hacer tanto caso, pero los que sí te dan información útil y sana, sí. Entonces también delitear todo lo que no nos sirve, sacarlo y ser muy selectivos en lo que sí nos sirve. Hay dos comentarios, Bettina, Sí, te los... sí, Ok. sí, dime, Liz. Ok, es Alicia González comenta, amigos grandes expresan que no quieren vivir su vida así, menos sus últimos años. A mí me ha funcionado que me cuenten sus historias. Hay otro comentario de Susana, en casa nos ha funcionado agradecer por las cosas que tenemos. Ha sido muy enriquecedor escuchar a mi hijo hacer una oración de agradecimiento al final del día. Gracias, Susana. ¿Cómo estás? Gracias por tu comentario y al anterior también muchas gracias porque nos enriquecen. Están en el chat, lo pueden consultar si les es útil. Pues por último, lo que no es útil y que no recomiendo es estar en contacto con personas negativas, con personas que nos quitan energía, que nos demandan muchísimo. Ayúdame, hazme, dame una opinión, aconséjame. No quiere decir que vamos a ser insensibles, pero todos estamos nadando para llegar a la orilla. Si alguien se sube encima de mí, eso me puede debilitar. Entonces yo necesito estar bien. Cuando yo esté bien, a lo mejor le puedo mandar una tabla a esta persona para que esta persona llegue a la orilla. Entonces, ser selectivos, sí creo, digo, va en contra de la bondad y de la empatía, ¿no? De la compasión. Sí seamos bondadosos, sí tengamos empatía y tengamos compasión, pero hasta un cierto límite. No podemos quitarnos la energía para darle a otras personas. Podemos decirle, a mí me ha servido, yo te recomiendo, yo te ayudo si quieres en eso, pero yo también necesito oxígeno para respirar. Entonces, subirnos con gente en nuestra cabeza en ese momento no funciona. Funciona mejor llegar a la orilla y darles las indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, con eso termino lo que no sirve. Yo solo quiero hacer dos acotaciones más que me parecen muy importantes antes de terminar. Esta caja de herramientas que yo les comenté, que cada quien tendrá que, bueno, la está desarrollando y la va a seguir desarrollando con los consejos que nos han dado y lo que hemos escuchado hoy, es una caja para construir esta resiliencia que necesitamos para salir, porque es una crisis, como les dije desde el principio, que no sabemos cuánto va a durar. Puede durar X, Y o Z días. Entonces, la necesitamos porque si la tenemos si vamos mejorando todas nuestras habilidades internas, vamos a salir fortalecidos de la crisis. Ahora, lo que quiero decir es que sí hay personas que no les está pasando tan bien. O sea, hay personas que tenemos la posibilidad de estar en nuestra casa con nuestros hijos, en nuestro hogar, que es el lugar más importante para todos, donde nacimos, donde vivimos y donde queremos estar. Pero hay personas que no le están pasando bien o porque perdieron el trabajo o porque hay situaciones poco arregladas desde antes, que son las situaciones, por ejemplo, de violencia. Y sí se ha visto un aumento muy fuerte en situaciones de violencia, en situaciones de personas que están descontroladas por esa presión, porque si la persona en tiempos normal no tenía autocontrol, menos la va a tener en esa situación. Entonces, lo que quiero decir es que hay esa expresión de que estamos todos en el mismo barco. De cierta forma, sí, todos estamos perdiendo algo, ¿no? Unos están perdiendo, tenían mucho, están perdiendo mucho, unos no tenían poco y están perdiendo este mucho que tenían. Entonces, sí hay una diferencia en que todos estamos perdiendo, pero cada quien a su manera, y hay casos más dramáticos que otros. Y sí hay casos de extremo dramatismo, que son casos en donde pues se quedan sin comer, o sea, no tienen para dar a sus hijos y es una situación muy extremosa. Pienso que hay una parte de la sociedad que no estamos en esa situación y es nuestra obligación, nuestro deber ver por estas personas.
y ser creativos para encontrar soluciones. A las personas que están en esa situación, lo que yo entiendo, lo que yo he podido ver es lo único que los puede salvar es seguir luchando, no desistir, no tirar la toalla, seguir luchando y alguna solución siempre va a encontrar. Les quiero decir que eso de la caja de herramientas, eso que yo hablo de resiliencia, eh, se construyó, es una teoría que se construyó por Viktor Frankl, que es el que construyó que él creó la logoterapia y la construyó en los lugares más absurdos de la humanidad, en los campos de concentración. O sea que sí esta teoría no está hecha solo para gente que la vida se les hace fácil. Está hecha para las peores situaciones. En las peores situaciones, esas son las herramientas que nos pueden ayudar a llegar al final del túnel con una fortaleza y con un aprendizaje. O sea, esa teoría no es una teoría que se construyó solo en las mejores condiciones, se construyó en las peores. Entonces, por eso vale la pena, si nosotros lo tenemos claro, poder apoyar a los que están a nuestro alrededor para que encuentren esa espiritualidad y esa fortaleza interna para fortalecerse y llegar librados de esta crisis. Y por otro lado, también les quiero decir para terminar que sí hay personas que no tienen esta facilidad de ser creativos, de encontrar soluciones y de crecer con la crisis. Y no pasa nada también. O sea, también tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Si no podemos, aceptemos que no podemos, y no pasa nada si buscamos ayuda. No pasa nada si buscamos ayuda. A lo mejor antes de la crisis no la necesitábamos, nuestra vida funcionaba bien, pero ahora no duermo bien, no como bien, me siento ansioso, tengo ataques de pánico, tengo angustia, estoy irritable, aumenta la violencia en la casa. Esos son varios motivos que estoy mencionando que sí son focos rojos y que sí hay que buscar ayuda. Y yo no me refiero a solo la ayuda terapéutica, claro, es una buena herramienta, pero hay intervenciones en crisis, hay trabajos que se hacen para tranquilizar a las personas para que puedan pensar, para que puedan razonar y tomar las mejores decisiones. Entonces, mi recomendación es buscar ayuda cuando ya no podemos, cuando no podemos desarrollar todo ese fortalecimiento del yo. Es mejor aceptar que no estoy pudiendo a luchar en contra de eso como si aquí no está pasando nada, ¿no? Pedir ayuda se vale, puede ser muy puntual, puede ser por un tiempo muy definido hasta que podamos pasar de esta crisis y bueno, después la vida regresará a lo suyo y por lo menos yo busqué ayuda y no está mal buscar ayuda, ¿no? No quiero decir que todo mundo, cada quien sabrá quién sí, quién no, pero si hay un foco rojo, sí hay que aceptar que no le estoy pasando bien y que necesito ayuda. Les comento que Tocaltía tenemos una página que da asistencia virtual digamos, damos terapias virtuales, se llama TEVIC, muchos lo conocen, y tenemos también sesiones grupales, si les interesa, nos escriben en el chat, o si les interesa a ustedes o conocen gente que necesitan, estamos haciendo atención en crisis también, y la atención en crisis es algo muy puntual, hay terapias de más largo plazo, pero bueno, la idea de esa plática era desarrollar esas herramientas con ustedes, hablar de todo esto, de estos recursos, y pues sí me gustaría abrir micrófonos por si tienen algo que comentar o preguntar. Hay una pregunta y hay un comentario. Gracias, Liz. Uh-huh. Voy. Sí. Bueno, Sara dice, me ha ayudado mucho a tener empatía y soltar cuando surge alguna situación que no puedo controlar. Diana Juárez comenta, yo he intentado hacer una rutina para poder hacer todas mis actividades. Sin embargo, he notado que la capacidad del sueño ha disminuido y eso ha generado que en el día me sienta agotada. ¿Qué sugerencia tienes para recuperar la capacidad de dormir y descansar adecuadamente? Bueno, primero creo que es importante que hacer ejercicio físico. El ejercicio es fundamental porque, bueno, estamos encerrados y entonces, pues, el sueño es lo primero que se va. Tener rutinas muy claras y tratar de no tomar nada antes de dormir que sea estimulante.
La otra cosa muy poderosa son las meditaciones y las respiraciones y relajaciones. Y en Tocaltía, digo, tenemos personas capacitadas para hacer ese tipo de ejercicios si gustan, pero hay muchas aplicaciones también que pueden buscar de relajación, sirve. Poder concentrar la mente, hacer respiraciones y relajaciones, meditaciones y respiraciones, aparte del ejercicio físico y la rutina. Tener horas muy determinadas, no comer nada que nos estimule y mentalizar. Mentalizar, necesito descansar, mi cuerpo necesita descansar. Espero te haya contestado, Diana. Ok, Gracias. hay otra pregunta. Gracias, sí. Bueno, más bien es comentario. Muchas gracias. Muy cierto e interesante de todo lo que hablas. Es interesante ver cómo uno encuentra que tienes más herramientas que la que imagina. Es Rebeca, de Gracias, Rebeca Rebeca. Lerma. Gracias por tu comentario, Rebeca. ¿Alguien quiere hablar algo para que les abramos los micrófonos? ¿Algún comentario, alguna pregunta más? ¿Quedó claro? Espero que sí. No sé, díganme. ¿Qué dice en el chat, Liz? ¿Todo quedó claro? A ver, hay comentarios. Muchas gracias. Siempre es muy enriquecedor escucharte. Alicia González, todo clarísimo. Eh, ¿Dónde podemos leer dónde podemos leer más de cajas de herramienta? Muchas gracias. Suma Martín. Muchas gracias, Betina, muy claro. María Elena Morera quiere hablar. Ay, María Elena, claro, dime. Te escucho. Luis, si puedes desactivar el micrófono. Bienvenida, María Elena, qué bueno que estás. No, al contrario, Betina, muchas gracias. Solamente te quería dar las gracias. Nosotros vemos a muchas personas en crisis por el tema de violencia y de inseguridad. Y realmente sí creo que uno de los mayores problemas que vamos a tener con esta crisis es precisamente los problemas mentales. Y me parece importantísima la plática que estás dando y ojalá se pudiera reproducir para muchísima gente, porque la gente está muy ansiosa por la crisis de salud, pero también por la crisis económica, ¿no? La crisis de salud todavía mucha gente ni siquiera la alcanza a ver, pero la crisis económica todo el mundo la está sintiendo. Entonces yo creo que es muy importante lo que dices, tener el mayor número de herramientas y saber identificar cuando ya no puedes, ¿no? Y cuando realmente necesitas pedir ayuda, como bien lo has dicho. Entonces, yo creo que hay que tener los datos a la mano para podérselos dar a las personas que lo necesiten y estoy muy agradecida que me hayas invitado a la plática. Ay, qué bueno que estás, María Elena. Y sí, esa es una realidad porque como dije al principio, todos nos dicen cómo lavar las manos, pero nadie nos dice qué hacer con nuestras emociones y con todo lo que nos está pasando por adentro, ¿no? Y creo que reconocer que eso está difícil, aceptarlo y buscar la solución, eso es lo que caracteriza el poder salir de la crisis, de esta incertidumbre donde estamos, el poder aceptarla y el encontrar una resolución, que puede ser dentro de mí o puede ser buscando ayuda, pero hay solución. Hay Así solución. es. Yo les puedo asegurar que hay solución. A todo hay solución, al problema mental hay solución. Les quiero comentar brevemente que del equipo que estamos, 2 estamos tomando una capacitación de intervención en crisis y la capacitación obviamente es trabajo con uno mismo, mentalizar, meditar, hacer una serie de cosas y se ha hecho un grupo de medición entre estos terapeutas que estamos capacitándonos con otros que no se están capacitando y la diferencia entre los que no están, están como en procesos de burnout, que es de quemarse internamente, mucho más altos de los que nos estamos atendiendo de cierta forma. Entonces, lo mismo pasa con las personas que no son cuidadores de la salud. Si nosotros nos estamos cuidando, haciendo todo para estar bien y en equilibrio, tenemos más probabilidad de estar bien que otras personas que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, eso funciona, hay solución y vamos a seguirle dando pláticas, María Elena. Esto va a estar grabado, entonces, si te quieres anotar tu correo y te mandamos la grabación para que lo puedas compartir con quien quiera. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante que la gente te pueda escuchar. Te Gracias. agradezco muchísimo, Betina. También, gracias. Gracias a todos. ¿Dónde lo apunto? ¿Ahí en el chat?
En el chat, por favor, y tu Perfecto. correo, y te mandamos, cuando ya nos manden la grabación, te la mandamos. Ok. Muchas Bettina, gracias. ay, perdón. Sí, Solamente comentar, mañana va a estar Lucero con el tema Fortaleciendo nuestras redes, igual a las 8 de la noche para quien quiera guste conectarse. Y la página para que puedan encontrar información sobre terapias es terapiasvirtuales.com, porque están preguntando mucho. perfecto. Entonces, si quieren aquí en el chat, si le dan clic abajo en el chat, ahí está toda la información para que puedan apuntar datos que quieran de la plática de mañana, obviamente, y de pasado y pasado. Tenemos 3 pláticas todavía programadas. Creo que la de mañana es es de Lucero, ¿verdad? La de redes. Sí, es de Lucero, Fortaleciendo nuestras redes. Y luego el miércoles tenemos a Maribel Zarco, que va a hablar sobre manejo de angustia, ¿no? De ansiedad, perdón. Sí, sobre la ansiedad. Y el jueves va a estar Luis. Que va a hablar sobre cuidando al cuidador. Exacto. O sea, todos los que somos médicos, enfermeros, todo tipo de estas profesiones que nos dedicamos a cuidar a otros, cómo nos cuidamos a nosotros. Va a estar muy interesante las 3. Y los están invitados, ahí está el programa. Los invitamos pues todos los días a las 8 de la noche para poder pues compartir con ustedes esas ideas. Y si ustedes quieren compartir el material, con mucho gusto, está para eso, porque lo que queremos es generar círculos virtuosos con las personas y que la gente esté lo mejor que se puede estar en esta situación. Muchísimas gracias por estar todos. Gracias por acompañarme y gracias al equipo. Gracias Liz, gracias Beto y todos los demás terapeutas que son del equipo de Tocaltía. Gracias por el apoyo y nos vemos mañana a las 8 de la noche con Lucero Morales. No se van a arrepentir, les va a gustar. Gracias por estar todos. Buenas noches.